Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en las que vamos a hablar sobre el Transformer. Para los que no lo sepáis, el Transformer es una arquitectura de red neuronal relativamente nueva, ¿vale? Fue presentada en 2017 y desde entonces pues se ha estado utilizando en muchas aplicaciones y dando muy buenos resultados. Si bien se empezó a aplicar en tareas de procesado de lenguaje, hoy en día se está empezando a aplicar también en tareas de computer vision y otros campos en los que, como comentaba, pues está dando muy buenos resultados, batiendo el state of the art. Entonces un poco el objetivo de estos vídeos es, vale, ¿qué es esto de los Transformers? Vamos a aprender realmente cómo funcionan, cómo están implementados. Así que espero que os guste y nada, vamos a ello. Pues como ya sabéis, la mayoría de los vídeos que subo antes hago un post que tengo en mi blog y luego hago el vídeo a partir de ese post. Entonces si os interesa ya saber todo lo del Transformer que yo os voy a explicar, pues podéis ir directamente al blog y ver todos los posts, ¿vale? Aquí tenéis la lista de los posts que he preparado. En la descripción de los vídeos vais a encontrar links a estos posts y algo que os quería comentar es que si vais adentro de cualquiera de estos posts, ¿vale? Encontraréis siempre este botoncito, Opening Colab, ¿vale? Que si le clicáis os abrirá el mismo post que estáis viendo en formato código en Google Colab y vais a poder jugar con todo el código que yo os voy a enseñar. Podéis modificarlo a vuestro gusto y utilizarlo también para vuestros proyectos. Yo, sin embargo, como tengo estos notebooks aquí en mi ordenador, pues simplemente los abriré con el Jupyter Notebook y os lo iré explicando directamente desde aquí. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es esto del Transformer. ¿Vale? Como os comentaba antes, es una arquitectura de red neuronal relativamente nueva, introducida en 2017 en este artículo Attention is All You Need. Y si vamos al artículo, pues podéis encontrar un poco los detalles, ¿no?, de esta arquitectura, que no os preocupéis, poco a poco vamos a ir introduciendo en este vídeo y en los siguientes. Aquí lo importante es ver, ¿no?, que realmente estos Transformers, esta arquitectura nueva que proponen, es una arquitectura que se aleja de las redes recurrentes o redes convolucionales que hemos visto en otros vídeos, por ejemplo. En este caso la arquitectura esta la presentan para tareas de traducción secuencial de texto, en plan, pues traducir una palabra de un idioma a otro. Pero bueno, como ya veremos, se puede utilizar para muchísimas otras tareas. Y aquí podéis ver un diagrama de lo que es el Transformer, ¿vale? En su forma final. Como veis, pues hay muchas partes. Tenemos inputs, outputs, embeddings, positional encoding, multi-head attention, add norm. En fin, muchas cosas que, repito, no os preocupéis, las vamos a ir viendo una a una, poco a poco en los diferentes vídeos. Las vamos a ir incluso implementando en PyTorch desde cero y poniéndolo todo junto, encajando todas estas piezas para llegar a obtener esta arquitectura. Y una de las cosas que hace único a esta arquitectura de Transformer, o al menos la más importante, es que está enteramente basado en mecanismos de atención. Aquí en el paper pues vais a encontrar los diagramas y la explicación de qué es esto de los mecanismos de atención, Scale.Product Attention, Multi-Head Attention. Repito, lo vamos a ver todo poco a poco en este vídeo y en los siguientes. Así que nada, vamos a empezar hablando sobre qué es un mecanismo de atención. Empezaremos viendo lo más básico, lo más sencillito, y poco a poco iremos construyendo este mecanismo de Scale.Product Attention, el Multi-Head Attention, para al final construir por un lado el Transformer Encoder, que sería esto de la izquierda, y luego el decoder de la derecha, y ponerlo todo junto para llevar a cabo una tarea muy interesante con estos Transformers. Empezamos hablando entonces de qué es un mecanismo de atención o qué es la atención, ya que si os leéis el paper veréis que es como la parte central, la más importante, lo que le da su esencia al Transformer. Y en el contexto de las redes neuronales, como pongo aquí en el post, un mecanismo de atención al final consiste en una operación matemática que va a recibir como inputs un conjunto de vectores. Ya sabéis que un conjunto de vectores puede representar texto, puede representar imágenes, puede representar cualquier tipo de dato, ya que al final cuando nosotros trabajamos con redes neuronales cogemos nuestros datos, los transformamos a números que representamos como vectores, matrices, y es la secuencia de operaciones que se lleva a cabo en una red neuronal lo que al final nos da el resultado que nosotros queremos, ya sea clasificación, regresión o lo que sea. Así pues, como comentaba, el mecanismo de atención va a recibir a la entrada un conjunto de vectores y nos va a dar a la salida otro conjunto de vectores. Normalmente, al menos en los mecanismos de atención del Transformer, nos da exactamente el mismo número de vectores a la salida que a la entrada, pero existen otros mecanismos de atención, otras arquitecturas también basadas en mecanismos de atención en que esto no es así, ¿vale? Entonces este sería como el caso más sencillito. Y el conjunto de vectores que obtengamos a la salida en función de los que tenemos a la entrada, pues es al final lo que va a determinar el tipo de mecanismo de atención que utilicemos. Entonces vamos a empezar viendo el mecanismo de atención para mí más sencillo, el que me ayudó a entender qué es esto del mecanismo de la atención desde un punto de vista muy básico, muy simple, y es el mecanismo de Hard Attention. En este mecanismo de atención vamos a generar un número de vectores a la salida igual que los de la entrada, que a partir de ahora vamos a asumir que esto siempre es así, y en este caso cada vector a la salida atiende únicamente al vector correspondiente a la entrada. Es decir, que si tenemos 5 vectores a la entrada y 5 vectores a la salida, cada vector a la salida va a atender a su vector correspondiente a la entrada. El primero a la salida, el primero a la entrada, el segundo a la salida, el segundo a la entrada, etc.
Vamos a ver esto con código, que veréis que es muy fácil de entender. Para ello he creado 3 vectores bidimensionales, ¿vale? El vector 1, 0, el vector 0, 1 y el vector menos 0,5, menos 0,5, ¿vale? Y si esto lo ploteamos, pues tendríamos algo así, ¿vale? Este sería el primer vector, 1, 0, x1 y 0. Este sería el segundo vector, x0 y 1. Y esto el tercero, ¿vale? Menos 0,5 y menos 0,5. ¿Vale? Imaginar ahora que estos 3 vectores son los 3 vectores que nosotros le metemos a la entrada a este mecanismo de atención y ahora vamos a ver cómo calculamos la salida, en este caso con un mecanismo de Hard Attention. Y como comentaba antes, ¿vale? Estos vectores pueden representar, podría ser una imagen de solo 2 píxeles, ¿vale? No tiene sentido, pero bueno, si os imagináis que tenemos imágenes de 2 píxeles, pues podrían estar representadas por estos vectores. Entonces, como comentaba, el mecanismo este de Hard Attention solo va a prestar atención a un vector, ¿vale? Cuando generemos el primer vector a la salida, solo prestaremos atención al primer vector a la entrada, ¿vale? Y eso lo podemos representar muy fácil con este vector de aquí. Un vector que tiene un 1 en la primera posición y un 0 en las otras. De esta forma, cuando ahora nosotros multipliquemos este vector de aquí por nuestra matriz que contiene todos los vectores, ¿vale? Esta matriz que hemos definido aquí arriba, con todos los vectores, 1, 0, 0, 1, menos 0,5, menos 0,5. Cuando hagamos esta operación, lo que vamos a obtener es esto de aquí, ¿vale? Como veis, el primer vector se queda tal cual, 1, 0, porque lo hemos multiplicado por 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 pues se queda igual. Y el resto de vectores se han puesto a 0. ¿Por qué? Pues porque los hemos multiplicado por 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Así pues, si nuestro mecanismo de atención consiste en este vector de aquí, 1, 0, 0, prestamos solo atención al primer vector y el resultado del mecanismo de Hard Attention en este caso sería este de aquí, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si ploteamos el resultado, pues aquí lo vemos, ¿vale? En blanco estarían los vectores a la entrada y en rojo los vectores generados a la salida, ¿vale? En este caso el vector rojo, el único que hemos generado, coincide con el primero, por eso no se ve el primero, ¿vale? Porque realmente está encima, pero ¿vale? Están los 3 blancos y encima del primero está el rojo, ¿vale? Nuestro mecanismo de Hard Attention ha prestado atención solo al primer vector y por eso a la salida solo tenemos un vector, este rojo, y el resto están a 0. Si ahora extendemos esta idea a todos los vectores, en vez de tener un solo vector de atención que multiplicamos por nuestra matriz de vectores, podemos crear una matriz de atención, ¿vale? Quizás si habéis ya escuchado algo sobre transformers, mecanismos de atención, pues habréis escuchado esto, ¿no? La matriz de atención. Y aquí tenemos un ejemplo de una matriz de atención que representa un mecanismo de atención Hard Attention, ¿vale? Que cada vector que generamos a la salida solo presta atención al correspondiente vector, el que está en la misma posición, a la entrada, ¿vale? Y como veis es una matriz identidad. Las dimensiones de esta matriz es 3 por 3, ¿vale? Porque tenemos 3 vectores a la entrada y cada vector atiende a todos los vectores, ¿vale? Por lo tanto, la dimensión de una matriz de atención pues tendrá tantas dimensiones como vectores tengamos a la entrada. Y aquí ya os podéis imaginar que cuando multipliquemos esta primera fila por nuestra matriz de vectores, pues atenderemos solo al primero. Cuando multipliquemos la segunda fila atenderemos solo al segundo y aquí atenderemos solo al tercero. De forma que ahora si multiplicamos nuestra matriz de atención por la matriz que contiene todos los vectores a la entrada, obtenemos en una sola operación, en una multiplicación, todas las salidas, todos los vectores a la salida que producen nuestro mecanismo de atención. Que como veis en este caso es exactamente igual que los vectores que tenemos a la entrada, ¿vale? Cualquier matriz multiplicada por la matriz de identidad, el resultado es ella misma, ¿vale? No hemos hecho nada, es como multiplicar por 1. Y aquí podéis ver el resultado, en este caso los 3 vectores generados por nuestro mecanismo de atención. Cada vez que generamos un vector prestamos atención a todos los vectores de la entrada de una forma en particular, en este caso Hard Attention. Cuando generamos el primer vector solo prestamos atención al primer vector. Cuando generamos el segundo vector solo prestamos atención al segundo vector. Y cuando generamos el tercer vector solo prestamos atención al tercer vector. Por lo tanto, ya podéis empezar a entender este mecanismo de atención que hace, ¿vale? Al fin y al cabo es una matriz que vamos a multiplicar por todos los vectores que tengamos a la entrada y esto nos va a dar otro conjunto de vectores a la salida. Y en función de los números que pongamos en esta matriz, ¿vale? Esta matriz de atención aquí, pues el resultado va a ser uno u otro. Si esta matriz de atención es la matriz identidad, tenemos un mecanismo de Hard Attention, que es como si no tuviésemos nada. Vale, entonces vamos a pasar ahora a nuestro segundo mecanismo de atención, el mecanismo de Soft Attention, ¿vale? Ya os podéis imaginar que si antes solo prestamos atención a un vector a la entrada, pues ahora vamos a permitir prestar atención a todos los vectores en mayor o menor medida. En este caso vamos a generar una matriz como esta que tenemos aquí, ¿vale? Como veis tenemos 0,8 en la diagonal y 0,1 en el resto de posiciones. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que vamos a prestar un 80% de atención al primer vector, un 10% de atención al segundo vector y otro 10% de atención al tercer vector cuando generemos el primer vector de la salida. Cuando generemos el segundo vector en la salida, lo mismo, pero ahora el 80% se lo prestaremos al segundo vector y un 10% al resto.
¿vale? Como veis, en cada fila de esta matriz tiene que sumar 1, ¿vale? Tenemos que estar prestando el 100% de atención en total, ¿vale? No podemos prestar más del 100% de atención en global. Entonces ahora, si queremos obtener los vectores a la salida, pues como hemos hecho antes, cogemos la matriz de atención y la multiplicamos por la matriz que contiene todos los vectores a la entrada. ¿Vale? Como veis aquí ya el resultado es un poquito diferente, ¿vale? Ya no tenemos 1, 0, sino que tenemos 0,75, 0,05. Y aquí podéis ver los resultados, ¿vale? En rojo estaría el vector producido a la salida, en cada uno de los pasos de este mecanismo de atención, o los 3 vectores. Y en verde he puesto la contribución que tiene cada vector sobre la salida, ¿vale? Entonces representa un poco la atención que está prestando el mecanismo de atención cuando genera los vectores a la salida, ¿vale? Como veis, es muy parecido a lo que teníamos antes porque la mayor parte de la atención la seguimos prestando al vector que está en la misma posición, pero estamos permitiendo que los otros vectores influyan un poquito. Entonces hay un poco de diferencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que cuando generamos el último vector, estamos generando un vector un poco más cortito, ¿vale? Porque los otros dos vectores están influyendo. Y aquí en el del medio, por ejemplo, está un poco girado, lo mismo, porque estamos permitiendo que los otros vectores influyan un poco. Entonces aquí ya podéis ver que los mecanismos de atención al final lo que hacen es combinar los vectores que tenemos a la entrada de una forma determinada para darnos unos vectores a la salida. En este caso, en el mecanismo de soft attention, pues damos unos pesos relativos a cada uno de los vectores a la entrada y eso es lo que nos da la salida. Imaginemos ahora que tenemos un mecanismo de atención que presta la misma atención a todos los vectores. ¿Vale? Como veis, 1 entre 3, 1 entre 3 y 1 entre 3. ¿Vale? En este caso, pues tenéis que poner 1 dividido entre el número de vectores que tengáis a la entrada. ¿Vale? Si multiplicamos la matriz de atención por la matriz con los vectores, veis que el resultado que obtenemos es siempre el mismo. ¿Vale? Esto tiene sentido, porque al estar prestando la misma atención todo el rato a todos los vectores, todas las salidas son iguales, ¿vale? Entonces este mecanismo de atención no sería muy útil porque lo único que nos va a dar es lo mismo siempre a la salida, pero bueno, si nuestro mecanismo de atención queremos hacerlo de esta forma, que preste la misma atención siempre a todos los vectores a la entrada, pues que sepáis que a la salida nos va a dar siempre el mismo vector. Entonces ahora que hemos visto este mecanismo de hard attention que presta siempre el 100% de atención a solo un vector y este de soft attention que nos permite jugar un poco, ¿cuáles son los valores que tenemos que poner en esta matriz al final? Porque aquí los números los he puesto yo a mano, ¿no? ¿Cómo calculamos esta matriz de atención para realmente hacer algo útil? Pues aquí es donde entra la parte del self-attention, ¿vale? Si os acordáis antes cuando hemos hablado de los mecanismos de atención del transformer, tenemos muchas palabras, scale, dot, product, multi-head, no sé qué, pero siempre tenemos el self-attention, ¿vale? Entonces, este es el primer mecanismo de atención que tenemos que entender cuando estamos trabajando con transformers, y esta matriz la vamos a calcular en función de cómo se parezcan entre sí los vectores que tenemos a la entrada, ¿vale? Entonces imaginaros que vamos a generar el primer vector en el output, pues ese va a decir, vale, ¿cómo se parece el primer vector que tenemos a la entrada al resto? ¿Vale? Y todos los que se parezcan mucho, pues le vamos a prestar mucha atención a esos, y los que no se parezcan, pues no le prestamos tanta atención, ¿vale? Entonces esto matemáticamente, ¿cómo se calcula? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra matriz X, que contiene todos los vectores, por X traspuesta, ¿vale? Por ella misma, ¿vale? Esto va a multiplicar cada vector de esta matriz por el resto de vectores y nos va a decir cuánto se parecen entre ellos, ¿vale? Cuanto más grande sea el número, más se van a parecer. Y como os comentaba antes, para cada fila esto tiene que sumar 1, por lo tanto le aplicamos esta softmax, que creo que ya conoceréis de otros vídeos, la hemos usado muchísimo, en este caso en la dirección 1, ¿no? Para que la aplique para cada fila. Y aquí veríais la matriz de atención que resulta de un mecanismo de self-attention con este conjunto de vectores, ¿vale? Como veis, cuando generemos el primer vector estaremos prestando un 63% de atención aproximadamente al primer vector, un 23% al segundo y un 14% al tercero, y lo mismo para el resto, ¿vale? Y esta matriz de atención ya no la hemos codificado nosotros número a número, la hemos calculado en función de cómo se parecen entre sí los vectores que tenemos a la entrada, ¿vale? Entonces ahora para calcular los vectores a la salida lo mismo, multiplicamos nuestra matriz de atención por los vectores a la entrada y aquí tendríais los resultados. Como veis también se parece un poco al resultado que hemos visto antes cuando prestábamos un 80% de atención más o menos, pero como ahora estamos prestando un poco más de atención al resto de vectores, pues los resultados son un poquito más diferentes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos hemos adentrado en este mundo de los transformers, hemos empezado a ver los mecanismos de atención. ¿Qué es un mecanismo de atención? Pues al final vamos a tener un conjunto de vectores a la entrada y nuestro mecanismo de atención nos va a dar otro conjunto de vectores a la salida y en función del mecanismo de atención, pues el resultado será uno u otro. Hemos visto varios ejemplos, el de hard attention, que solo presta atención a un solo vector a la entrada, y luego también hemos visto el de soft attention, en el que ya permitimos prestar atención a todos los vectores a la entrada en mayor o menor medida cada vez que queremos generar un vector a la salida.
Y por último hemos visto este mecanismo de self-attention, que es realmente el que utiliza el transformer, en el cual esta matriz de atención pues se obtiene calculando cómo de parecidos son entre sí los vectores que tenemos a la entrada, de forma que cada vez que generemos un vector a la salida, veremos cómo se parece el correspondiente vector a la entrada al resto, y en función de eso pues prestaremos más o menos atención a estos vectores. Y nada más, espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo pues seguiremos aprendiendo sobre mecanismos de atención.